Bien, seguimos con razones trigonométricas. Esta es con un ejemplo diferente en el que vamos a ver una pequeña variación. Dice, encuentra las 6 funciones trigonométricas, dice aquí del ángulo alfa en el siguiente triángulo rectángulo. Este es el ejemplo que habíamos visto anteriormente, ¿ok? En el que calculamos las 6 funciones de este triángulo rectángulo en base a este ángulo que tenemos aquí. Habíamos visto que identificamos que este era el cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa. Aplicábamos las 6 funciones trigonométricas, seno, sustituíamos lo que vale cada una, dividíamos y así obteníamos el resultado de la primera función. Lo mismo hacíamos de la segunda función, de la tercera función, de la cuarta función, sustituimos cuánto vale cada cateto. Hacemos la división y finalmente obtenemos pues estos resultados, ¿verdad? De cada una de las funciones trigonométricas que salieron de estar sustituyendo cuánto valen los catetos. ¿Ok? Hasta ahí habíamos llegado en el video anterior. Ahora, ¿qué sucede cuando tú ya calculaste las 6 funciones trigonométricas y ahora te piden, bueno, ya no vamos a trabajar con ese ángulo, vamos a trabajar con otro ángulo que se llama beta, ángulo beta, y tiene diferente posición? Bien, pues para empezar, estos nombres ya no van a ser los mismos, entonces cambian, porque estamos trabajando ahora con otra posición de otro ángulo. ¿Ok? Entonces los borramos y ahora empezamos a identificar. Este ángulo está volteando hacia este lado, entonces por lo tanto ahora este va a ser el cateto opuesto. Después el que está aquí abajito sería el cateto adyacente. Entonces cambian de nombre y ya los identificamos, y a partir de ahí podemos calcular las otras 6 funciones trigonométricas, pero que corresponden ahora al ángulo beta. Ahora se aplica el mismo procedimiento. El seno del ángulo beta, fíjense bien cómo ahora se escribe, el seno del ángulo beta, o sea, de este ángulo, sigue siendo la misma fórmula, pero cambian los resultados. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 7.45. Ponemos ahí. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 9.2. Entonces, 9.2. Hacemos la división y tenemos el resultado. Siguiente función, coseno. Coseno dice cuánto mide el cateto adyacente. El cateto adyacente lo identificamos. Ahora es sería 5.4. Lo divido entre la hipotenusa es 9.2. Hacemos la división y tenemos el resultado. Nos vamos con la siguiente, que sería tangente del ángulo beta, cateto opuesto 7.45, cateto adyacente 5.4. Hacemos esa división. Cuando digo división, recuerden 7.45 dividido entre 5.4. Te da 1.3796. Cotangente del ángulo beta, cateto adyacente 5.4, lo divido entre 7.45. Hago la división y tengo 0.7248. Secante del ángulo beta, la hipotenusa, que es 9.2. Cateto adyacente es 7.45. Perdón, cateto adyacente, okay, a ver. Sí, cateto adyacente es 5.4. Hay que ponerse truchas ahí en eso, porque cualquier numerito que se te pase o lo confundas, te va a salir mal el resultado. ¿Ok? Entonces regresamos poquito, fíjense bien. Dice hipotenusa 9.2, cateto adyacente, el cateto adyacente es 5.4. Hacemos la división, 1.7037. Cosecante, aquí identifico, es hipotenusa, pues 9.2, y el cateto opuesto 7.45. Hacemos la división y tenemos el resultado.
Bien, ya sabemos calcular las seis funciones trigonométricas de los dos ángulos, tanto del alfa como del ángulo beta. Entonces, si en un ejercicio te piden calcular las 6 funciones de cada ángulo, serían un total de 12 funciones trigonométricas, 6 funciones para el ángulo alfa y 6 funciones para el ángulo beta. ¿Ok? Nada más aquí lo importante es saber identificar los catetos dependiendo la posición del ángulo. ¿Ok? Es muy importante identificar la posición del ángulo, cambian los nombres de los catetos. Bien, a continuación dice, anotando el procedimiento, encuentra las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa y ángulo beta en los siguientes triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que del primer triángulo tú vas a calcular 6 funciones para este ángulo y 6 funciones para este, un total de 12 funciones. Lo mismo sería para este triángulo. ¿Ok? Sería 12 funciones y también 12 funciones. ¿Ok? Eso sería todo.